Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos juntos nuevamente. Es un tiempo especial. Cada semana lo hacemos el día domingo a esta misma hora. Y hoy no podemos estar físicamente juntos, pero lo estamos espiritualmente. Allá ustedes están en su hogar y espero que estén reunidos como familia. Es un momento muy especial como familia delante de Dios. Es un momento en que podemos ser edificados, es un momento de poder escucharnos mutuamente, de poder compartir lo que recibimos de parte de Dios, de podemos doblar nuestras rodillas, orar, interceder al Señor por toda cuestión familiar y por todo lo que está pasando alrededor nuestro. Así que es un momento muy especial y yo agradezco a Dios que ustedes tengan ese tiempo allá en su casa y que juntos como congregación podamos escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a iniciar con un texto que se encuentra allá en Filipenses capítulo 4. Ese texto es muy conocido, a lo mejor ya hasta de memoria lo sabes. Es Filipenses 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué vamos a hablar? Precisamente de la paz de Dios. Y de la paz de Dios que guarda el corazón y que guarda los pensamientos. La paz de Dios que guarda el corazón y que guarda los pensamientos. La paz de Dios. De eso se trata hoy, en esta mañana. Ese tema es el que vamos a ver. Pero bueno, Pablo en el versículo 7, está hablando de una consecuencia. Él está diciendo, si ustedes hacen esto y esto y esto, tendrán esta paz. Y entonces explica en qué consiste la paz de Dios. Entonces quiero ir un poquito antes, rapidito, para que veamos de qué está hablando Pablo, cómo llega a la conclusión de que la paz de Dios vendrá al corazón de las personas o al corazón de la iglesia. Hay una relación de Pablo con esta iglesia muy, muy especial. Y la razón es porque Pablo fundó esta iglesia. Allá en Hechos capítulo 16, ahí se nos narra cómo es que Pablo llegó a esta ciudad y fundó esta congregación. Ahora, aquí le escribe una carta. Y quiero, esta iglesia, como toda iglesia, tenía luchas, tenía pruebas, había persecución. Pero Pablo está centrado, al menos en esta carta, en que la iglesia de los filipenses continúe su crecimiento espiritual. La carta en sí no habla de grandes problemas, sí habla de problemas que tenían ahí, internos, ¿no? Pero más que nada quiere afirmar, Pablo quiere afirmar a los filipenses, quiere decirles que caminen con Dios, que no se aparten, y así empieza a hablarles en el capítulo 4. Dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Primero quiero que veas que Pablo considera que son mis hermanos. Dice Pablo, ustedes son mis hermanos, pero son mis hermanos amados y son mis hermanos deseados. Deseados en el sentido de que desea que crezcan, que se afirmen, que continúen su carrera cristiana. Ustedes son mi gozo y ustedes son mi corona. Ustedes son mi premio, ¿eh? El hecho de haberles predicado y que ustedes hayan creído, ese es un premio para mí, me da satisfacción. Son mi corona. Y dice más, estad así firmes en el Señor. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser firmes, tienen que estar firmes en la fe, tienen que crecer en esa fe. Y dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre, regocíjense en Dios, alégrense en Dios, adoren a Dios, alaben a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos, tengan gozo en su corazón. Entonces le está pidiendo, tienen que estar firmes, ¿eh? Tienen que tener gozo. Y dice algo más, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Recalco esto, tienen que estar firmes, versículo 1, versículo 4, tiene que haber gozo permanente, regocíjense en Dios y no estén afanados en nada, que nada les estorbe en su comunión con Dios, que nada les estorbe en su caminar con Cristo. Dice él, sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si están firmes, si tienen gozo a través de la oración, de la petición, de la acción de gracias, del ruego que hacen delante de Dios, de la comunión con Dios, entonces, porque está añadiendo, fíjate cómo termina el 6, con acción de gracia y, versículo 7, y la paz de Dios. Entonces, cuando ustedes derramen el corazón, cuando no estén afanados en nada, sino que su petición está delante de Dios siempre, entonces la paz de Dios habrá de manifestarse. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y guarda los pensamientos en Cristo Jesús. Entonces quiero hablarle, hermano, acerca de la paz que guarda el corazón y que guarda los pensamientos. La paz es un estado de tranquilidad. Tener paz es estar en un estado de tranquilidad. Es estar plácidamente en descanso, no afanado, no alterado, no cargado, no con crisis emocional, no en desesperanza, sino con toda tranquilidad y calma. Eso describe, o a eso se refiere la palabra paz, un estado de tranquilidad. Ahora, todos tenemos tiempo de preocupación. Si algo es enemigo de la tranquilidad, es la preocupación. Aquí lo dice Pablo, no te afanes. Y el afán tiene que ver con estar preocupado. Y el afán tiene que ver con estar cargado. Y el afán tiene que estar con estar ocupado o sobreocupado, de cierta manera. Entonces, todos hemos tenido un cierto afán, cierta preocupación, cierta carga. Ahora, quiero decirte, hermano, que Dios o Dios a través de Pablo le está dando a la iglesia. Le está dando a la iglesia, una iglesia que ha creído, que tiene vida eterna, que ha puesto su confianza en Jesús o su fe en Jesús para salvación. A esa iglesia le está hablando. Y le está hablando, hermano, porque es una característica muy humana estar afanado, estar triste, estar acongojado. Es muy humano perder la tranquilidad, perder la paz, tener problemas y necesidades, tener aflicciones, y estar desesperados por ello, cargados y tristes. Eso es común, es humano. No debía ser así. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que crecer en ese aspecto. Y yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy, ¿verdad?, que tenemos que crecer en ese aspecto también. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a descansar en Dios. Todos hemos tenido tiempos de preocupación por problemas, por necesidad en general y por todo lo que está pasando hoy en nuestros días. La experiencia que tenemos hoy es que hay una pandemia. La experiencia que tenemos es que la gente está encerrada hoy. Hoy día incluso cada vez hay menos gente en las calles. Los comercios se están cerrando. Y sabes, hermano, no solo es el problema de un posible contagio, una enfermedad. No solo es eso, sino la economía también. O sea, la preocupación no solo de las personas hoy, incluso de la iglesia, no solo es el hecho de poder ser contagiado y enfermarse, sino también el hecho de que la economía va decreciendo. La economía en los hogares, la economía en los municipios, en las ciudades, la economía en el país y la economía a nivel internacional. En verdad que es un daño que viene junto con la enfermedad, es un daño colateral, ¿no? Se cierran los comercios, todo el mundo está en su casa, no salen a comprar, los comercios no tienen clientela, y entonces baja la economía en los negocios, y hay personas que están trabajando al día, generan venta hoy y de ahí obtienen su utilidad o su ganancia para el día de hoy, o para el día de mañana, ¿no? Entonces se va al día, y eso es una preocupación para muchas personas, y es una carga, se vuelve una carga que trae aflicción al corazón. Entonces es un tiempo hoy de carga, es un tiempo hoy de preocupación, es un tiempo hoy de enfermedad. ¿Y cuál es la actitud de las personas? ¿Cómo afecta esto a la vida de las personas? Los afecta físicamente. ¿Por qué? Porque es una carga, toda esa preocupación, ese afán, ¿no? Es una carga, es humano, decía.
Y se vuelve una carga y entonces afecta físicamente, porque no hay paz en el corazón, hay ansiedad, hay insomnio, y entonces trae consecuencias en las personas. Entonces Pablo dice aquí, por nada estéis afanados o afanosos, por nada estéis afanosos, ¿sí? ¿Cuál es el remedio contra el afán? ¿Cuál es el remedio contra la inquietud? ¿Cuál es el remedio contra eso que está haciendo estragos hoy? El que está robando la paz, el sueño, la salud de las personas a causa de la carga. ¿Cuál es el remedio? Dice, no estén afanosos, sino que tu oración sea conocida por Dios, tu petición siempre esté delante de Dios, en toda oración y ruego, con oración y con ruego y con acción de gracias. En medio de todo esto, darle gracias a Dios, darle lugar, reconocimiento a Dios, que Él es Dios y que nuestra vida le pertenece y que está en su mano. Es una lucha, hermano, es una lucha, la carga diaria, las ocupaciones, las preocupaciones, el afán. Y el enemigo número uno de la paz que debe estar en el corazón y que nos permite dormir y descansar es la ansiedad, es el afán. Entonces Pablo dice, tienes que estar firme, tienes que permanecer en el gozo, pero tienen que orar a Dios, tienen que pedirle a Dios, tener comunión con Él. Y entonces, si tú tienes comunión con Dios, entonces vendrá la paz de Dios al corazón. Y esa paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz de Dios guardará el corazón o vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, esta paz de Dios, hermano, no depende de las circunstancias. Porque aquí dice, depende de la relación con Dios. Ahora, no es ausencia de problemas, no es ignorar los problemas, no es fingir que no existen. Mira, hoy día nos están diciendo que debemos ir al hogar, que debemos salir lo menos posible, que debemos guardar distancia, que debemos estar en nuestra casa. Y mucha gente se está cansando de esta situación. Pero el problema está afuera, o sea, es una realidad. La enfermedad, la pandemia es una realidad, está ahí. Yo no podría ignorarla viviendo las mismas, llevando a cabo las mismas acciones todos los días, haciendo lo mismo, pensando que con eso, o tratando de ignorar y pensando que con ignorar el problema se desaparece. No es así, tengo que tomar mis precauciones, tengo que ser prudente, ¿eh? Pero entonces ignorar un problema, negar que exista el problema y actuar como que no existe, entonces eso no tiene que ver con tener paz, ¿verdad? Porque quizás lo ignoro pensando que no me preocupa entonces si no pienso en eso. Pero le repito que la paz de Dios no depende de las circunstancias, ¿verdad? No es ausencia de problemas o ignorar las situaciones que existen allá afuera. Entonces la paz de Dios es producto de una confianza absoluta en Dios cuando hemos conocido a Dios. Pablo tenía esa experiencia. Y en 2 Timoteo 1:12, quiero que veas lo que dice, quiero que escuches y quiero que leas de ahí en tu casa. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién le he creído, yo conozco a Dios, sé quién es, cómo piensa y sé que Él tiene poder. ¿En dónde descansa Pablo? ¿En sí mismo? ¿En ignorar el problema? No, está descansando en Dios. Porque incluso Pablo cuando escribe esta carta está en la cárcel, no está ignorando el problema. Tiene gozo en el corazón, está firme en la fe, está orando a Dios, ¿eh? Y entonces como tiene comunión con Dios, entonces la paz de Dios viene a su corazón y puede estar tranquilo y puede estar en calma. Ahora, hermano, no solo son las circunstancias lo que roban la paz. A veces son personas, a veces son relaciones, a veces son circunstancias muy especiales que quisiéramos vencer, que quisiéramos que fueran diferentes. Pero bueno, no sucede eso, ¿eh? Lo que sucede o lo que debe suceder es que la paz de Dios debe estar aquí en el corazón. Ahora, la paz de Dios trae descanso en medio de las dificultades. Les repito que las preocupaciones
son enemigas o enemigos de la paz de Dios. Ahora, esta paz de Dios que procede de su presencia sobrepasa todo entendimiento. Va más allá de mi lógica, va más allá de mi razonamiento. No se puede entender, solo se cree, solo se confía en Dios. Ahora quiero llevarte a la palabra de Dios, un ejemplo también del apóstol Pablo, acerca de lo que es la confianza en Dios. En Hechos capítulo 27, Pablo tuvo una experiencia personal. Versículo 27, Hechos capítulo 27, versículo 23 al 25. Te pongo en contexto la historia de este capítulo. Dice la Biblia que Pablo está siendo llevado a Roma a través de una embarcación, era el medio de transporte en ese tiempo, y va toda la tripulación ahí. Pero se encuentra con una tormenta muy fuerte que empieza a anegar el barco, lo empieza casi a hundir, ¿no? ¿Qué hace la gente? Empiezan a bajar las cosas, empiezan a desocupar el barco, empiezan a tirar al mar todo lo que en un momento dado pueden deshacerse de ello. Y el viento, dice, era muy fuerte y ellos piensan que han perdido toda esperanza de vivir, de salir con vida. Era tan fuerte aquello. Entonces, en medio de esa prueba, de esa circunstancia que es tan difícil, que se ha perdido toda la esperanza, Pablo tiene un momento de oración. Lo está diciendo en Filipenses: sea conocida vuestra oración, vuestro ruego delante de Dios, con súplica, con clamor a Dios y con acción de gracias. Entonces es lo que hace Pablo aquí. Está orando delante de Dios y dice así el versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Él ha estado conmigo porque yo le he buscado, porque ha estado en su presencia. A quien yo pertenezco, dice él, de quien yo soy, o de quien soy yo, de quien soy y a quien sirvo. Ha estado conmigo el Dios. En esta noche he estado delante de la presencia de Dios. El ángel de Dios ha estado conmigo. Yo le pertenezco a Él, yo le sirvo a Él, y Él ha venido a responder mi oración. Y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Fíjate, él en la presencia de Dios, orando, recibe una palabra que sustenta su corazón, que le da fortaleza. Y se reanima totalmente y va y comparte la palabra con los demás. Ninguno va a perecer. Comparte la palabra. Ahora, yo creo sinceramente que muchos de ahí, de esa tripulación, recibieron esa palabra. Fue una palabra de consuelo. Hermano, la palabra de Dios consuela el corazón. La palabra de Dios quita el desánimo. La palabra de Dios te anima. Quita la ansiedad, el afán, te quita la carga que te agobia, las preocupaciones. ¿Y quién no se preocupa? ¿Quién no está preocupado por la casa, por el hogar, por el matrimonio, por los hijos, por la economía, por la enfermedad? ¿Quién no se preocupa por eso? Cuando viene el médico te dice: estás enfermo de esto y necesitas hacer esto y esto otro. Cuando te dice que tiene que ser operado. Esas partes son comunes en las personas. Todos nos enfermamos, estamos expuestos a eso. O sea, hay una preocupación, una carga diariamente. Estamos preocupados y tomando ciertos afanes. Pero Pablo le está diciendo a aquellos: no se afanen, descansen en Dios. Toda desesperanza, échenla fuera. Dios me ha prometido, yo creo que así será. Y recuerda que había dicho allá a Timoteo también: yo sé a quién he creído, y si Dios me dio una palabra, así será. Hermano, la palabra de Dios te anima, la palabra de Dios te sustenta, te alimenta, te da fortaleza, te da fe. Es necesario que te aferres a la palabra. Es necesario que tomes la palabra y la creas y la confieses y dobles tus rodillas y agradezcas a Dios que te haya llamado, y que agradezcas a Dios en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Dale gracias a Dios. Pídele a Dios. Y no le pidas que cambie las circunstancias solamente, pide que cambie tu corazón y que la paz de Dios gobierne tu vida.
Que la palabra de Dios sea lo que te sustente. Y sabes que cuando a ti te sustenta, va a sustentar a otros a través de ti. Si tú eres consolado con la palabra de Dios, vas a poder consolar a otros con esta palabra. Estás pidiendo por tu familia será bendecida por ti. La gente que te rodea, a través de la paz de Dios. Que esa paz de Dios no depende de las circunstancias, y esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Uno no entiende cómo sucede, uno no entiende cómo pasa, cómo leyendo una palabra, leyendo una promesa, algo sucede al interior, la recibes, la crees y caminas en fe, se despierta la fe y el ánimo. No lo entendemos cómo pasa, pero tenemos que depositar nuestra carga delante de Él. Ahora, no solo Pablo habla de orar a Dios en el momento de ansiedad y de los problemas. El apóstol Pedro, en su primera carta, también habla acerca de confiar en Dios, de descansar en Dios, de depositar nuestra carga en Él. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 17. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está diciendo, echa tu carga sobre Dios, echa tu carga sobre Él. Tienes afán, tienes tristeza, tienes ansiedad, echa tu carga sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Hermano, pidámosle a Dios juntos, dobla tus rodillas, clamemos a Él. Quiero tener gozo, quiero tener paz en mi corazón, quiero tener descanso. Quiero aprender a descansar en Dios. Y el descanso en Dios, hermano, es como cuando tú has tenido un día de trabajo. ¿Te ha pasado? Yo creo que hay días en que nos levantamos temprano, trabajamos, tenemos actividad tras actividad y hay trabajo abundante y llega la noche y estamos terminando apenas de trabajar, o quizás ni hemos terminado, pero estamos agotados, estamos cansados. ¿Y qué pasa cuando tienes un cansancio extremo y te acuestas a dormir? Te duermes profundamente y las horas pasan como en un instante y tu cuerpo se repone, te pierdes en el sueño, pierdes toda conciencia, estás durmiendo, hay un descanso total. Imagínate ese descanso en Dios, imagínate ese descanso donde tú puedes dormir plácidamente, donde tu corazón descansa, no hay ansiedad, no hay carga, puedes ver las circunstancias que son difíciles como hoy, pero tú estás esperando en Dios. Dios es digno de confianza. Dios hace que sus promesas se cumplan en nosotros. Entonces sobrepasa el entendimiento esa palabra, ¿no? No lo entendemos cómo sucede, pero sucede. Y dice algo más, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. Y en el original da a entender como que Dios pondrá guardias alrededor de tu corazón y alrededor de nuestros pensamientos. Que Dios va a proteger y a resguardar el corazón y que va a resguardar los pensamientos nuestros a través de su paz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que mantiene la cordura en el corazón, que mantiene la tranquilidad, que podemos mantener la fe en Dios, que la angustia y el temor se van. Es posible eso, porque dice que guarda el corazón y guarda los pensamientos. ¿Por qué dice que guarda el corazón? Porque Romanos capítulo 10, versículo 10, dice que con el corazón se cree. Con el corazón creemos. Le creemos a Dios. Con el corazón creemos, dice en ese texto, creemos para salvación. Entonces con el corazón podemos creer a Dios, con todo el corazón, y Dios puede guardar ese corazón, guardarlo para Él, y guardar los pensamientos. La guerra que tenemos todos los creyentes es en la mente, en los pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí se divide nuestra mente entre creerle a Dios, entre no creerle, entre tener la paz de Dios a través de la fe y no creer y afanarnos por todo lo que tengamos que hacer. Los pensamientos, hermano, aquí se gana la batalla.
Aquí ganamos la batalla o perdemos la batalla. Por eso dice que guardará el corazón, porque con el corazón se cree, ¿verdad? Pero los pensamientos son los que nos hacen razonar, nos hacen pensar, nos hacen creer también, porque son los con los que entendemos lo que Dios está diciendo. Y es una lucha con los pensamientos. Ahora quiero que vayamos a un texto que se encuentra allá en Lucas capítulo 24. El pasaje habla acerca de dos discípulos de Jesús. Lucas capítulo 24, versículos 25, 26. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Lucas capítulo 24, te pongo en contexto. Estos dos discípulos de Cristo van a una aldea llamada Emaús. Van caminando, van hablando acerca de los últimos acontecimientos. Y Jesús, que ya había resucitado, se aparece a ellos dos y empieza a caminar junto a ellos. Y empieza a preguntarles de qué están hablando, ¿no? Y ellos comentan esto así. Dice el versículo 19. Él les dijo, o sea, Jesús, ¿qué cosas? ¿Qué cosas están hablando? ¿Qué ha sucedido? Ellos le dijeron, hablamos de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, a más de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál es la lucha de estos hombres ya discípulos de Cristo? Los pensamientos. Dice aquí Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar el corazón y va a guardar los pensamientos. ¿Dónde estaban los pensamientos de estos hombres que eran discípulos? ¿Dónde estaba el corazón? Había confusión, se habían alejado de la fe, porque dice, nosotros creíamos. Y antes de eso está diciendo, este era un varón profeta, este era poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Quiero que veas que hay dos tipos de pensamiento, hay dos líneas de pensamiento en estos discípulos. Primero tienen a Jesús en un concepto de un varón de Dios, de un profeta, de un hombre usado por Dios. Pero también tiene el concepto de que lo que había dicho que iba a hacer, no lo hizo, ya no podía hacerlo. Ese es el conflicto que tenemos en el corazón, ese es el conflicto que tenemos en la mente. Creemos en Dios, decimos confiar en Dios, decimos que Él es soberano, que Él es Dios, que puede hacer todo lo que nadie más puede hacer. Pero la lucha interna es que nos pasa como estos discípulos. Confesamos eso, pero con el corazón no lo creemos. Confesamos eso, pero con los pensamientos estamos traicionando esa convicción que decimos tener. Hay una confusión, hay una dualidad de pensamiento, hay una lucha interna. Entonces el corazón está dividido, la mente está dividida a causa de los pensamientos, de las ideas que tenemos. Ellos dicen, Jesús era varón de Dios, profeta de Dios, hombre usado por Dios. Y pensábamos que era quien había de redimir a Israel. Y ya no lo va a hacer. Y entonces Jesús dice, son insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Qué hay que creer? Lo que los profetas han dicho. Dice aquí que la paz de Dios guarda el corazón, ¿verdad? Que la paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento guarda mi corazón y mis pensamientos, que puedo gozar de paz de Dios en medio de las circunstancias, cualesquiera que éstas sean. Hay circunstancias muy difíciles que a veces pasamos. Sin embargo, en medio de las circunstancias, la paz de Dios puede permanecer en nosotros, podemos descansar en Él. No sé si has experimentado eso alguna vez. No sé si en medio de tus problemas y necesidades
Has orado a Dios y la paz de Dios ha venido a tu corazón. Porque dice que guarda el corazón y guarda los pensamientos. Echa fuera la angustia, echa fuera el temor. Estos discípulos habían perdido la paz en su corazón, habían perdido la visión. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba dividido. Ahora quiero llevarte otro ejemplo, hermano. Primera de Samuel, capítulo 17. Es un pasaje que es muy conocido. Es acerca de David y el gigante Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Estamos ahí? Espero que ya lo hayas buscado. Tenga abierta tu Biblia y vamos a leer algunos versículos, no todo. Pero Israel estaba en guerra con los filisteos. Estaban los dos ejércitos y había un gigante llamado Goliat de los filisteos que siempre salía al campo y retó a cualquiera de los soldados de Israel que quisiera pelear con él. Pero era un gigante. Era un gigante. Entonces cuando él venía, todos tenían miedo, todos tenían temor. Dice el versículo 11. Oyendo Saúl, fíjate, Saúl era el rey de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron, perdieron la cordura, perdieron la paz, se turbaron, se descargaron, se entristecieron, tuvieron temores. ¿Sí? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Escucha lo que dice, ¿eh? Se turbaron y tuvieron gran miedo a causa del gigante. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hermanos, hay pensamientos, hay formas de pensamiento que tenemos que no han estado ahí por 40 días, han estado por años, han sido sembrados ahí por años, por personas y por los enemigos, y lo hemos pensado a causa de las circunstancias. Han estado pensamientos ahí sembrados, pensamientos errados, erróneos, acerca de nosotros, de nuestras capacidades, incluso a veces acerca de Dios. Le pasó a los discípulos. No creían que Jesús fuera el libertador. Este Israel no creía que alguien, el ejército y el rey Saúl, no podían creer que alguien pudiera hacer frente a ese gigante y se atemorizaban. Estaban los pensamientos, las palabras de Goliat, día y noche, día y noche, día y noche sobre ellos, taladrando el corazón, taladrando la quietud, taladrando los pensamientos, robando la paz. Tenían gran temor, se turbó el pueblo a causa de ese gigante, ¿no? Y dice, versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ¿no?, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero en esta ocasión las oyó David, ¿sí? Y todos los varones, versículo 24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Sabes la historia? David se enfrenta con él, y cuando lo tiene enfrente le dice, yo te voy a vencer, porque tú vienes con jabalina, con escudo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel. El pensamiento de este hombre, de este joven, y lo venció. ¿Conoces la historia? Lo venció a ese gigante, porque David confió no en sí mismo, sino en Dios. Y la paz de Dios, que no entendemos, guarda el corazón para que en medio de las luchas y las pruebas mantengas la fe, mantengas la confianza y puedas salir vencedor en Cristo Jesús. Tú eres y yo somos vencedores, tú y yo somos vencedores, ustedes y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Ustedes y yo podemos mantener la calma, la paz, confiar en Dios, creer que Él es soberano y que tiene control de todo. No importa cualquier problema que tengamos, no importa cualquier situación que estemos viviendo. Podemos aprender a confiar en Él, podemos aprender a caminar con Él, con Dios. Y la paz de Dios puede reposar en el corazón. Ahora dice que
Guarda el corazón, la paz de Dios guarda el corazón y guarda los pensamientos en Cristo Jesús. Es necesaria una relación con Cristo, es necesario orar, y esa oración, dice Pablo a los filipenses, nos llevará a estar firmes, nos llevará a tener gozo, nos llevará a una relación con Dios. Cuando habla de que en Cristo Jesús, está hablando de una relación, que guarda los pensamientos y el corazón. En Cristo Jesús está hablando de una relación, de estar ligado a Cristo, de una posición en Cristo. Es decir, que podemos mantener la paz, no en nosotros mismos, no por nuestra propia fuerza, sino en Cristo Jesús, ligados con Dios a través de Cristo. Y esta palabra en Cristo es una posición que el creyente tiene. Y cuando, no sé, yo he imaginado un juego de béisbol. Conocemos el juego de béisbol la mayoría o casi todos. ¿Tú has visto que cuando un corredor corre a cualquiera de las bases, son 3, corre, después de batear, corre y llega y no es tocado con la pelota, está dentro del juego? Si es tocado por la pelota o cuando batea, cachan la pelota sin que toque el piso, es out, automático. Pero si este hombre bateando logra llegar a primera base sin que cachen la bola y sin que lo toquen a él, ese hombre está dentro de la base y la base es su protección. Mientras él esté ahí, ahora hay otras jugadas que hacen, ¿no? De repente roban bases, ¿no? Alguna jugada sale corriendo para robar la base, pero en ese momento si lo tocan fuera de la base con la pelota, es out. Y está fuera de la jugada ya. Yo quiero decirte con esto es que mientras esté en la base, está cubierto. Mientras esté en la base, está seguro. Nadie puede hacerle nada. Mientras tú y yo estamos en Cristo, podemos mantener la paz. Y estar en Cristo es creer con fe en la gracia de Cristo hacia nosotros, en la obra de Cristo, en las promesas de Cristo, en la libertad con que Cristo nos ha dado, o nos ha hecho libres, y en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que permanece en medio de las circunstancias. Pero tengo que estar ligado a Cristo, es una posición, estar ligado a Cristo. Vas a encontrar en la Biblia varios pasajes que hablan de estar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está ligado con Cristo es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, ligado a Cristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ligado a Cristo. Ligado con Dios a través de la obra. Entonces, hermano, en medio de este tiempo, en medio de la prueba cualquiera que sea, en medio de la carga, en medio de la situación que vivimos como país, como sociedad y en la economía, yo creo que Dios tiene control de todo. Yo creo que Dios puede bendecir nuestra vida con la paz que procede de su persona, de su presencia. Y ustedes y yo podemos orar, tenemos que orar buscando esa paz. Porque, hermano, aparte de pedirle a Dios, ¿verdad?, por la circunstancia que vivimos, lo primero que tendríamos que pedirle es que la paz de Dios esté en mi corazón, que la comunión con Dios permanezca, que nada robe esa comunión, que nada robe esa paz que Dios me da, que no haya afán o carga o tristeza que robe esa paz que es fruto de una comunión con Dios, de una comunión con Cristo, de estar ligado a Cristo. Necesitamos estar ligados a Cristo. Hoy vivimos tiempos difíciles. Estamos en un tiempo difícil. Y creo que vendrán tiempos todavía quizás más difíciles. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la paz de Dios en el corazón. Porque la iglesia ha sufrido siempre, de una u otra manera, inquietudes, ha sufrido persecución, ha sufrido a causa del enemigo que ha puesto trabas al crecimiento de la iglesia. Y ha sufrido afanes también, en todo tiempo. Pero lo que hace permanecer y lo que ha hecho permanecer a la iglesia durante mucho tiempo
Ha sido Cristo, la realidad de Cristo, la realidad de una relación, la realidad de sus promesas, la realidad de esta palabra que hemos compartido hoy, ¿verdad? Que dice que la paz de Dios podemos tenerla, y esa paz sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier situación, cualquier necesidad, toda circunstancia, sobrepasa todo eso, sobrepasa nuestro entendimiento y guardará el corazón y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El deseo de Pablo era que esta iglesia aprendiera a vivir de esta manera. El deseo de Dios para nosotros hoy en este tiempo es igual. Permanecer firmes en la fe, caminar con Dios. Hoy nos han dado instrucciones de permanecer en la casa. Nos han dado instrucciones de que no salgamos a la calle porque corremos el riesgo de contaminarnos del coronavirus. Pero yo te pregunto, hermano, ¿eso te ha robado la paz? ¿Estás inquieto por eso? Porque no es el único riesgo que hay hoy. Estamos pasando eso, pero los riesgos antes de eso eran extorsiones, robo, asaltos, incluso la muerte. Y aparte de eso, también a veces hay enfermedades humanas que llegan al cuerpo. Pero en medio de todo eso, lo importante es mantener la calma, mantener la tranquilidad, la esperanza, la fe puesta en Dios. Y vamos a pedirle a Dios como iglesia que nos ayude a mantener nuestra fe, que nos ayude a mantener nuestra tranquilidad, nuestra esperanza en Dios, en medio de esta circunstancia y de cualquier otra que venga a nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro delante del Señor y oremos juntos. Vamos a orar juntos. Te invito a orar juntos. Es más, te invito a que juntos doblemos nuestras rodillas. A que juntos clamemos a Dios. Si quieres tomarte de la mano, hazlo. Dobla tus rodillas a Dios. Humillémonos delante del Señor en esta tarde en el nombre de Jesús. Tomémonos de las manos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. En el nombre de Jesús confesamos, Dios, como iglesia, que hay afán en el corazón. Confesamos que hay carga en nuestra vida. Confesamos que hay tristeza y desánimo en nuestra vida. Confesamos, Señor, que hoy hay una preocupación humana, Señor, por el futuro, por la economía, porque qué va a suceder mañana. Quizás alguno de nosotros, siendo parte de la iglesia, tiene algún negocio, Señor. Quizás alguno de nosotros, Padre, en esta situación está pasando enfermedad y quizás en su negocio la cosa no está muy bien, Señor. Hay deudas, Padre. Estamos esforzándonos, Padre, por salir, por pagar. Es una lucha que tenemos, traer alimento a la casa, traer sustento, Padre. Y nos sentimos desanimados, a veces nos sentimos, Señor, tristes. Viene el desánimo, Padre. No sabemos qué hacer porque no sabemos qué sucederá mañana, Padre. Y algunos tienen deudas, tenemos que pagar, Señor. Compromisos ya hechos. Y eso nos ocupa y nos preocupa y nos es una carga y nos quita la paz del corazón, Señor. Padre, pero tu palabra dice que tú traes paz al corazón. Que no entendemos cómo sucede, pero que la comunión contigo trae paz. Y hoy clamamos juntos, Señor, y clamamos, Dios, y exponemos nuestra condición. Abrimos el corazón. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que manifiestes la paz que procede de ti, Señor. Que quites todo afán. Renunciamos a pensar negativamente, Señor. Cuando venga los pensamientos, los vamos a rechazar. Porque tú vas a suplir, porque la paz que viene de tu corazón está en el nuestro, porque tú eres Dios, porque eres nuestro Padre, porque nos has redimido, nos has comprado, porque tú nos sostienes, porque tú nos guardas, porque nuestra vida está en tu mano, te pertenece a ti, Señor. Y tú tienes cuidado de las aves, mucho más de tu pueblo que aquí está postrado delante de tu presencia. Y estamos orando y clamando juntos, Dios, para pedirte gracia, para pedirte tu favor, tu misericordia, Señor. Y ciertamente pedimos, Padre, por la situación del país, por la economía del país,
por la autoridad, por los médicos, por las enfermeras, por la gente enferma, Señor, por los negocios. Pedimos por ellos, Padre, pero también principalmente pedimos porque el corazón se mantenga firme, porque la fe se mantenga firme en ti, porque hallemos descanso en ti y podamos consolar a otros, Señor, siendo ejemplo y con nuestras palabras, Señor, de que eres real, de que eres poderoso y que la paz, Señor, que viene de ti, puede dar descanso al corazón, puede dar descanso a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tu mano todo afán, toda preocupación, toda enfermedad, toda economía, ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que tú guardas el corazón nuestro, Señor, y lo creemos y lo afirmamos, Dios, que tu palabra dice que a través de la comunión, de la oración, de derramar el corazón en tu presencia, tú guardas el corazón y los pensamientos. Padre, renueva los pensamientos, renueva nuestros pensamientos con tu palabra, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores, porque en Cristo somos nuevas criaturas, porque en Cristo, Señor, podemos tener toda provisión económica, Señor, y fortaleza. Gracias, bendito Dios. Toma la vida de tu pueblo ya en sus hogares. Bendice a cada hogar, Señor. Bendice a cada matrimonio. Bendice a los hijos con tu presencia, Padre. Señor, que las alacenas, Dios, tengan alimento, que los refrigeradores tengan alimento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que nuestro corazón pueda descansar en ti, Señor, en este tiempo y siempre. Gracias, bendito Dios, confiamos en ti, Señor, y yo sé y creemos, Padre, que tu palabra va a fortalecer, alimentar, y que tu palabra, Señor, va a renovar nuestra mente hoy y siempre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendice, hermano, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu pensamiento y de toda tu familia en Cristo Jesús. Amén.